En la conferencia anterior hemos visto cómo nace la estructura del narcisista, hombre o mujer que sea. No en sentido psicológico o clínico, sino en sentido espiritual, energético, estructural. Hemos visto que todo parte de una herida muy precisa, la negación emocional originaria. Un niño que crece en un contexto en el que el amor no es libre, es condicionado, es funcional, instrumental. Un niño que muy pronto se encuentra frente a una elección imposible, perder el vínculo o perderse a sí mismo. Y él elige perderse a sí mismo. Lo que, sin embargo, quiero aclarar hoy es algo fundamental, que casi siempre se ignora. De esa misma herida no nace solo un destino. No es verdad de que una herida nazca el narcisista y basta. Y no es verdad que del otro lado haya simplemente la víctima. De la misma idéntica origen nacen dos estructuras opuestas, el narcisista y el hiperempático. Dos resultados completamente distintos, diferentes, que sin embargo hunden sus raíces en el mismo punto. Esto es algo de lo que se habla muy poco. Y cuando se habla de ello, se cuenta de forma superficial, moral, reductiva. Yo, en cambio, quiero mirarlo por lo que es, una bifurcación estructural, no una cuestión de bondad, no una cuestión de carácter, no una cuestión de elección consciente, sino una respuesta profunda, precoz a una misma carencia. En esta conferencia no hablaremos todavía de relación, no hablaremos de dinámicas de pareja, no hablaremos de quién hace qué al otro, hablaremos de origen, de cómo a partir del mismo vacío un niño puede ir en una dirección y otro en la opuesta, de cómo uno es gratificado y el otro vuelto invisible, y de cómo estos dos destinos aparentemente lejanísimos en realidad se reconocen, se buscan y se enganchan. Solo después entraremos en los detalles del alma falsa y del tiritero, pero antes es necesario hacer ese paso, porque si no entiendes esta bifurcación, seguirás viendo solo buenos y malos, víctimas y verdugos, y perderás lo más importante, la estructura común de la que todo nace. La herida de la que nace tanto el narcisista como el hiperempático no es una herida espectacular, no es el abandono evidente. En pocos casos lo es, pero en la mayoría no es necesariamente la violencia manifiesta, no es siempre el trauma evidente, es algo mucho más sutil. Y es precisamente por esto que es tan devastadora. Es la negación emocional originaria. Un niño que crece sintiendo, quizá de manera no dicha, pero clarísima, que aquello que prueba, que aquello que siente, que aquello que es, no es bienvenido tal como es. No porque sea malo, no porque esté equivocado, sino porque molesta. Molesta el equilibrio del progenitor, molesta sus fragilidades, molesta sus irresoluciones, molesta su necesidad de control o de confirmación. Este progenitor puede incluso parecer bueno, puede estar presente, puede ser cuidador aparentemente, puede ser estimado externamente, pero emocionalmente no hay espacio. No hay espacio para el sentir auténtico del niño. No hay espacio para su rabia. No hay espacio para su tristeza. No hay espacio para su espontaneidad. Hay espacio solo para lo que funciona, para lo que es adecuado, para lo que no crea problemas, para lo que responde a las necesidades explícitas o implícitas del progenitor. Y el niño esto lo entiende muy pronto. Lo entiende sin palabras, lo entiende con el cuerpo, lo entiende con el sistema nervioso. Entiende que para no perder el vínculo debe adaptarse. Y es aquí donde nace la herida. Porque la adaptación, cuando sucede tan pronto, no es una elección, es una supervivencia. El niño no piensa, este progenitor no es capaz de amarme. Piensa, hay algo equivocado en mí.
Y en ese punto es importante ser clarísimo. Esta convicción no es conceptual, es existencial. No es una idea, es un sentir profundo. Es el momento en el que el niño renuncia a confiar en sí mismo para seguir confiando en el progenitor. Y es aquí donde nace la lealtad absoluta, una lealtad ciega, total, incondicional, porque para un niño el progenitor no puede ser cuestionado. Cuestionar al progenitor significaría cuestionar la posibilidad misma de existir. Por eso la culpa siempre es interiorizada. Por eso el niño se anula, se observa, se corrige, se modela y empieza a construir una forma de ser que no nace del sentir, sino de la necesidad. Es aquí donde nace el vacío, un vacío que no es ausencia de inteligencia, no es ausencia de capacidad, no es ausencia de sensibilidad biológica, es ausencia de contacto, contacto consigo mismo, contacto con su propio sentir, contacto con su propia dignidad emocional. Y es fundamental entender esto. Esta herida es la misma tanto para quien se convertirá en narcisista como para quien se convertirá en hiperempático. La diferencia no está en la herida es idéntica, la diferencia nacerá después. En este punto es necesario dar un paso más, porque la herida común por sí sola no explica el destino. La verdadera diferencia nace cuando el niño no es solo negado, sino que es utilizado. El futuro narcisista es este niño que no es visto por lo que es, sino que es investido, investido emocionalmente, investido simbólicamente, investido narcisísticamente. El progenitor narcisista o quien hace sus veces no reconoce al hijo como sujeto separado, sino que lo vive como una extensión de sí mismo. No es amor, es proyección. El niño se convierte en el príncipe azul que rescata a la madre, la princesa que confirma el valor del padre, la pareja ideal que no decepciona, no contradice, no abandona. Esto dice muchísimo no sobre el niño, sino sobre el estado mental del progenitor. Un progenitor que vierte sobre el hijo necesidades afectivas, identitarias o relacionales es un progenitor que no es capaz de estar en una relación adulta. Y el niño, una vez más, no puede rechazar, pero ocurre algo decisivo. Una parte de él es premiada. Cuando no se comporta como el progenitor quiere, cuando se adhiere a la imagen proyectada, cuando renuncia a su propio sentir e encarna el rol asignado, recibe aprobación. Y en el mundo emocional de un niño, aprobación equivale a amor. Aquí nace la ecuación fundamental del narcisista. Gratificación, amor. No es amado cuando es auténtico, sino cuando funciona. Y así la personalidad ficticia no solo se forma, sino que es reforzada. El niño aprende que no debe saber quién es, sino quién debe ser. Su identidad no es construida desde el interior, sino delegada al exterior. El progenitor piensa por él, decide por él, valora por él. Y el niño, sintiéndose especial solo dentro de esta proyección, entrega su propia identidad en manos de quien lo mira. Aquí el sentir no solo es negado, es sustituido. Si ahora miramos el otro resultado, vemos un escenario completamente diferente. El hiperempático nace siempre de la misma herida, pero en un contexto en el que ninguna parte es investida. No hay glorificación, no hay protección, no hay una personalidad que salva. Este niño no se convierte en extensión del progenitor, sino en fondo. Está, pero no cuenta. Siente, pero no es escuchado. Entiende, pero no es considerado. Y precisamente porque no es investido narcisísticamente, no tiene una personalidad ficticia que habitar. No puede dejar de sentir porque nadie lo libera del sentir. Al contrario, a menudo ocurre lo contrario. Se convierte en el regulador emocional del sistema. Entiende antes que los demás. Intuye, previene, contiene. Y aquí nace el error más grande.
confundir esta hipersensibilidad con virtud. No lo es. Es una respuesta de supervivencia. El hiperempático no siente más porque sea más evolucionado, sino porque no puede permitirse no sentir. Si el narcisista es protegido de la responsabilidad emocional, el hiperempático es cargado con ella. Si uno es justificado, el otro es responsabilizado. Y mientras el narcisista delega la identidad al progenitor, el hiperempático se ve obligado a construir la propia en un vacío total de reconocimiento. En este punto podemos finalmente decirlo con claridad. La herida es la misma, pero la respuesta no nace del niño, nace del campo relacional en el que el niño crece. Un niño no tiene la estructura cognitiva, emocional y simbólica para elegir conscientemente cómo adaptarse. No puedes decir, me convertiré en eso o me convertiré en aquello. El niño responde y responde a lo que funciona. Es aquí donde nace la bifurcación. En el futuro narcisista sucede algo muy preciso. La personalidad ficticia no solo emerge, sino que es premiada. Esa parte adaptada no crea problemas, no pide, no contradice, no destabiliza. Es acogida, protegida, a menudo justificada. El mensaje implícito es potentísimo. Así está bien, así eres especial, así eres digno de amor. Y para un niño esto equivale a una verdad absoluta. Aquí sucede algo decisivo. El no sentir se vuelve funcional. No es una eliminación traumática repentina, es una elección de supervivencia reforzada en el tiempo. El niño aprende que sentir demasiado complica, sentir demasiado expone, sentir demasiado pone en riesgo el vínculo. Y mientras adhieres a esa imagen proyectada, trae ventajas inmediatas. Y es aquí donde disiento abiertamente de la narrativa psicológica más difundida. No es correcto para mi visión decir que el narcisista sea solo un niño mimado. El punto no es el capricho en sí. El punto es que una personalidad falsa es legitimada. El niño no es amado por lo que es, sino que es investido por lo que representa. Príncipe, princesa, rescate, confirmación, pareja simbólica. Este tipo de inversión crea una ilusión peligrosísima, que esa identidad ficticia sea él o ella. Y cuando algo funciona, el sistema nervioso lo conserva. El sentir, ya no necesario, es progresivamente desactivado. En el hiperempático, en cambio, ocurre lo opuesto. La personalidad adaptada no es premiada, no es protegida, no es glorificada. No hay ninguna parte que salva. Ese niño no es el príncipe, no es la princesa, no es el rescate de nadie. Está ahí y basta. Y precisamente por esto no puede dejar de sentir, porque si dejara de hacerlo, no habría ningún adulto que sostenga, nadie que proteja, nadie que compense. El hiperempático permanece conectado al sentir no porque sea más bueno, sino porque no tiene alternativa. El sentir se vuelve un instrumento de supervivencia para anticipar, para adaptarse, para regular el entorno. Donde el narcisista es liberado de la responsabilidad emocional, el hiperempático es cargado con ella. Donde uno es justificado, el otro es hecho responsable. Donde uno es defendido, el otro debe entender. La bifurcación no es moral, no es de carácter, no es genética, es funcional. El sistema decide lo que conviene. Si no sentir trae protección, el sentirse es sacrificado. Si sentir es necesario para sobrevivir, es hiperdesarrollado. Y es aquí donde nace la fractura definitiva. El narcisista crece convencido de que la identidad viene del exterior. El valor es conferido. El sentir es un obstáculo. El hiperempático crece convencido de que el valor depende de lo que da. El vínculo debe mantenerse a toda costa. El sentir es inevitable. Dos destinos opuestos, mismo origen, mismo vacío. En este punto, la pregunta surge espontánea. Si el narcisista y el hiperempático son tan diferentes, si reaccionan de manera opuesta a la misma herida,
¿Por qué terminan tan a menudo juntos? Porque se buscan, porque se reconocen y sobre todo porque se enganchan. No es casualidad, no es mala suerte, no es destino romántico. Es una dinámica estructural. Cada uno de los dos en el otro ve lo que falta. El narcisista encuentra a alguien que siente, que está vivo emocionalmente, que experimenta empatía real, que tiene profundidad. Y esa profundidad lo fascina y lo aterroriza al mismo tiempo, porque el hiperempático representa exactamente la parte de sí mismo que tuvo que amputar para sobrevivir. No la odia de inmediato, al principio la desea. La desea porque le devuelve una ilusión de humanidad. La desea porque a través del otro puede sentir, indirectamente, puede sentir algo. Lo desea porque ese otro hace lo que él ya no sabe hacer. El hiperempático, por otro lado, encuentra a alguien que parece sólido, alguien que no vacila, que no se derrumba, que no siente demasiado. Y esta aparente estabilidad es confundida con fuerza. El hiperempático ve en el narcisista esta estructura que él nunca ha tenido: límites, identidad, dirección. No entiende de inmediato que no es solidez real, es rigidez, pero al principio esa rigidez tranquiliza, parece equilibrio. Hay algo aún más profundo. El narcisista está acostumbrado a ser liberado de la responsabilidad emocional. El hiperempático está acostumbrado a cargarla encima. Cuando se encuentran, el mecanismo se activa inmediatamente y automáticamente. El narcisista no pide, no se expone, no toma iniciativa emocional. El hiperempático, sin darse cuenta, llena todos los vacíos. Entiende, justifica, explica, espera. Esto crea una ilusión de encaje perfecto. Uno no siente, el otro siente por dos. Uno no decide, el otro compensa. Uno se sustrae, el otro sostiene. Pero lo que al principio parece complementariedad es en realidad dependencia estructural, porque ninguno de los dos está creciendo. Cada uno está solo confirmando su propio guión originario. El problema nace cuando el hiperempático pide reciprocidad, cuando pide presencia, cuando pide responsabilidad, cuando pide verdad emocional, porque en ese momento, sin saberlo, está pidiendo al narcisista que haga exactamente lo que nunca ha aprendido a hacer: sentir. Y este es el punto de ruptura. El narcisista no vive esta petición como amor, la vive como amenaza. Amenaza a la personalidad ficticia, amenaza al equilibrio construido, amenaza a la lealtad originaria hacia el progenitor que le dio identidad. Y aquí se activa el mecanismo que ya hemos visto: retirada, devaluación, silencio, triangulación. No porque el otro no valga, sino porque siente demasiado. El hiperempático, a su vez, no entiende, porque desde su punto de vista, el amor es precisamente esto: sentir, compartir, exponerse. Y así continúa intentando, explicando, sosteniendo, hasta agotarse. Se enganchan porque uno es la herida del otro y también la promesa. El narcisista piensa inconscientemente: si me quedo con quien siente, quizá un día sentiré yo también. El hiperempático piensa inconscientemente: si me quedo con quien no siente, quizá un día me sentiré seguro. Pero ninguno de los dos puede sanar a través del otro, porque el otro no es la solución, es el espejo. Y mientras esto no sea visto, el enganche permanece, no por amor, sino por reconocimiento inconsciente. Si hay una cosa que me gustaría que quedara clara, es esta: el narcisista y el hiperempático no se encuentran por casualidad y no se destruyen porque sean incompatibles. Se encuentran porque hablan el mismo lenguaje originario, el de la herida. Pero uno ha elegido sobrevivir, renunciando a sentir. El otro ha renunciado a sí mismo. Y es por esto que se enganchan. Y es por esto que, si no se vuelven conscientes de ello, se hacen daño. No porque uno sea malo y otro bueno,
sino porque ninguno de los dos es libre. Entender esto no sirve para justificar, sirve para dejar de confundirse y sobre todo sirve para salir del guión. En el próximo encuentro entraremos finalmente en el detalle de cómo esta estructura se manifiesta en la realidad. Hablaremos de la primera gran máscara del narcisismo, el alma falsa. Esta que parece equilibrada, medida, razonable, casi normal, pero que, precisamente porque no siente, puede hacer más daño de lo que imaginas. Si has reconocido a alguien en esa conferencia o quizá a ti mismo, la próxima es la que te hará decir, ahora lo veo.